Todos creemos que somos quienes decidimos, que nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestros miedos y deseos nacen desde nuestra voluntad más íntima. Pero Freud lo dijo con crudeza en El yo y el ello. El yo es apenas una isla pequeña rodeada por un océano inconsciente que no controlamos. Y Jung añadió algo todavía más inquietante. El ego no solo no es el dueño de la psiquis, sino que crea una ilusión de control para evitar que entremos en contacto con nuestra sombra. El ego no es un enemigo, es un mecanismo de protección. Una voz interna que dice, déjame manejarlo yo, tú no mires muy profundo. ¿Por qué hace eso? Porque si vieras quién eres realmente, tendrías que cambiar. Y el cambio es la muerte simbólica del ego. Por eso el ego resiste, por eso se defiende, por eso miente. Erich Fromm, en El miedo a la libertad, explica que el ego teme la responsabilidad de la libertad auténtica, porque la libertad implica elegir, y elegir implica arriesgar, equivocarse, perder. Es más fácil seguir dormido, es más fácil creer que ya eres quien crees ser. Tu ego te protege o te encierra. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste la voz que vive dentro de ti? El ego es una máscara, una construcción psicológica que llevamos desde la infancia. Karen Horney afirmaba que el ego neurótico se forma cuando el niño, para sobrevivir emocionalmente, crea una versión idealizada de sí mismo. Una imagen perfecta, inalcanzable, que luego persigue toda la vida. Por eso tu ego te exige tanto. Por eso te critica cuando fallas. Por eso intenta controlar cada detalle de tu vida. Jung dijo que el ego teme la sombra porque la sombra contiene aquello que no encaja con la máscara. Los deseos que reprimes, las emociones que escondes, las partes de ti que no quieres aceptar. El ego no quiere que las veas, porque si las miras, se rompe la ilusión de perfección. Freud lo llamó el conflicto entre el yo y el ello. Horney lo llamó la tiranía de los debería. Jung lo llamó la confrontación con la sombra. Pero todos hablaron de lo mismo. El ego intenta mantenerte lejos de tu verdad para seguir siendo el rey. El ego quiere orden. Pero la vida es caos, y mientras trates de mantener tu máscara intacta, seguirás viviendo cansado, tenso, inseguro, necesitando validación. ¿Hasta cuándo vas a sostener una versión de ti que ya no te sostiene? El ego no es solo psicológico, es biológico. El cerebro humano tiene un objetivo fundamental: sobrevivir. No quiere que seas feliz, quiere que estés a salvo. Por eso el ego exagera las amenazas, por eso imagina escenarios negativos. Por eso te dice que no arriesgues, que no cambies, que no muestres vulnerabilidad. Eckhart Tolle explica en El poder de la hora que el ego necesita problemas para existir. Si no tienes algo que temer, algo que controlar o algo que perseguir, el ego se desestabiliza. El ego necesita conflicto para sobrevivir. Necesita dolor para justificarse. Necesita drama para mantenerse relevante. Por eso te apega al pasado. Por eso te hace repetir patrones. Por eso te hace defender ideas aunque ya no creas en ellas. El miedo es su alimento. La repetición es su refugio. La rigidez es su armadura. Pero tú no naciste para vivir defendido. Naciste para vivir consciente. El ego no teme a la verdad, teme a perder su ficción. Durante siglos, tanto en el budismo como en la filosofía occidental, se ha insistido en lo mismo. Lo que llamamos yo es una narración frágil, pero intensamente protegida. El ego construye un relato. Soy así. Yo no haría eso. Yo ya superé aquello. Y cuando algo o alguien amenaza esa historia, el ego reacciona con una violencia silenciosa. No siempre se nota en actos visibles, pero sí en los mecanismos psicológicos que Freud llamó mecanismos de defensa: negación, proyección, racionalización, desplazamiento, disociación. Cuando niegas algo, no es porque no exista. Es porque tocarlo rompe la imagen que tienes de ti mismo. Cuando proyectas tus errores en otros, no es porque ellos realmente sean así. Es porque admitir que tú puedes serlo te resultaría insoportable. Carl Jung decía que el ego funciona como un vigía obsesivo, siempre cuidando que nada del inconsciente se filtre hacia la luz. La sombra, aquella parte oculta que preferimos ignorar, no es peligrosa por su contenido, sino por la energía que gastamos evitando verla. Y en ese esfuerzo constante, el ego te mantiene dormido, porque mientras más duermes, más te controla. Mientras más te identificas con tu personaje, menos puedes observarlo. El ego no quiere que despiertes, porque despertar implicaría deshacer la ilusión de control psicológico que te mantiene estable. El ego teme perder su reino, y su reino eres tú. Hay una batalla dentro de cada mente humana. Por un lado, el deseo profundo de control, controlar lo que sentimos, lo que pensamos,
lo que otros esperan de nosotros. Por otro, el deseo igualmente profundo de libertad, ser auténtico, dejar de fingir, soltar la máscara. Esta tensión es tan humana que aparece en casi todas las tradiciones filosóficas del mundo. Nietzsche decía que el ser humano no busca la verdad, busca evitar el caos, y el control psicológico es la herramienta predilecta del ego para evitar ese caos. Pero el problema es que el control emocional absoluto es incompatible con la libertad interior. Si quieres ser libre, debes renunciar a controlar cómo te perciben. Si quieres ser tú, debes renunciar a controlar lo que otros esperan. Si quieres conocerte, debes aceptar cosas que no elegiste ser. La libertad siempre pide sacrificios. El control siempre promete comodidad. Por eso la mayoría elige el control disfrazado de madurez. Pero no es madurez, es miedo. Erich Fromm escribió que la libertad es un vértigo que muchos no pueden tolerar, y por eso se refugian en identidades rígidas, rutinas, relaciones y creencias diseñadas para no cambiar. Lo que llamamos estabilidad emocional muchas veces no es estabilidad, es miedo bien organizado, y mientras sigas viviendo dentro de ese miedo organizado, nunca vas a despertar, porque el ego te dará razones para quedarte donde estás más adelante. No estoy listo. Yo soy así. La vida es así, pero no es así. Esa es la voz del ego cuidando su trono. Hay una frase de Freud que incomoda profundamente. El inconsciente busca repetir, no sanar. Esto significa que preferimos repetir un dolor familiar antes que enfrentarnos a una experiencia nueva, aunque esa experiencia pueda liberarnos. ¿Ridículo? No. Humano. El ego ve el sufrimiento conocido como algo manejable, incluso reconfortante en su repetición. La incertidumbre le parece una amenaza existencial, por eso vuelves a personas que te lastiman. Por eso repites errores que juraste no repetir. Por eso te cuesta cambiar patrones que te sabotean. El ego no busca tu bienestar, busca tu continuidad. Jung decía que el ego es conservador por naturaleza. No quiere que te expandas, no quiere que crezcas, no quiere que cambies, porque cada expansión implica su muerte simbólica. Implica alterar el yo soy así que ha repetido durante décadas. Por eso el ego te sabotea cada vez que intentas evolucionar. Te hace dudar, te hace procrastinar, te hace aferrarte a excusas, te hace idealizar el pasado o temer al futuro. El ego prefiere que sufras a que cambies, porque en el sufrimiento conocido, él sigue siendo el protagonista. Jung llamó sombra a todo aquello que escondemos para poder funcionar socialmente. Nuestros impulsos, nuestras heridas, nuestros errores, nuestras contradicciones, nuestras verdades incómodas. Pero la sombra no es maldad, es humanidad. Nietzsche decía que todo lo que el hombre hace por amor, lo hace más allá del bien y del mal. Lo mismo pasa con la sombra. No es moralmente buena o mala, solo es natural. El verdadero problema no es tener una sombra, es ignorarla. Lo que no reconoces te controla. Lo que niegas actúa sin permiso. Lo que reprimes vuelve con más fuerza. Por eso tantas personas repiten patrones dolorosos. La sombra sigue actuando detrás del ego, impulsando decisiones desde la oscuridad, convirtiéndose en un guión emocional inconsciente. La sombra no es tu enemiga, es tu mapa. Y al integrarla, no eliminarla, recuperas el poder emocional que creíste haber perdido. Pero ese proceso exige valentía, mirarte sin máscaras, aceptar tus contradicciones, admitir que no siempre eres quien crees. Y por eso el ego lo evita, porque la sombra revela una verdad que destruye su ficción. Eres más complejo de lo que tu historia personal permite admitir. Despertar no es lo que el mercado espiritual vende, no es vibrar alto, no es ser positivo, no es tener frases bonitas en la cabeza. Despertar es mucho más brutal, es sospechar de tus pensamientos, es cuestionar tu identidad, es ver la mentira en el lugar donde antes veías seguridad, es aceptar verdades que te incomodan y soltar ficciones que te daban consuelo. El filósofo Gurdjieff decía que los humanos viven dormidos y que el despertar consiste en observarse con una honestidad tan radical que duele. Byung-Chul Han agrega que la sociedad moderna odia la profundidad porque la profundidad ralentiza, y un ser humano que se detiene a pensar, a observarse, a sentir, es un peligro para un sistema que quiere consumidores, no conscientes. Despertar entonces es ver el mecanismo. Es descubrir cómo el ego te mantiene entretenido con sufrimientos repetidos mientras evita que mires hacia adentro. Y cuando por fin te observas sin filtros, cuando ves el guión de tu vida desde arriba, algo se rompe y algo nace. Lo que se rompe es la ilusión, lo que nace es la conciencia. El ego puede defenderse cuando discutes, puede adaptarse cuando finges cambiar,
puede esconderse cuando buscas explicaciones. Pero hay una cosa que el ego no soporta: ser observado. La observación consciente, esa atención silenciosa sin juicio, es la luz que disuelve la sombra. Es el inicio de todos los despertares. Cuando observas tu emoción sin resistirla, el ego pierde poder. Cuando observas tu dolor sin convertirlo en historia, el ego pierde poder. Cuando observas tus pensamientos sin creértelos todos, el ego pierde poder. Por eso las tradiciones espirituales hablan tanto de la presencia. Estar presente no es una postura zen, es una forma de desactivar el mecanismo del ego. Y cuando lo desactivas, aunque sea por un instante, descubres algo que siempre estuvo ahí. Una parte de ti que no necesita control, no necesita máscara, no necesita historia. Una parte más profunda, más libre, más silenciosa. La parte que el ego ha intentado esconder toda tu vida. Y esa parte es la que puede despertar.